Bueno. Buenas tardes a todos. A nombre de la Keilah Ashkenazi de México y de la Fundación Instrumentos de la Esperanza, les damos la más cordial bienvenida a esta gran entrevista que nos está otorgando André Lacks, hijo de Shimon Lacks, quien fuera director de la orquesta de Auschwitz. Es realmente para nosotros un gran honor tenerlo, y me gustaría brevemente leerles el currículum tanto de nuestro gran entrevistador Alejandro Rubinstein, quien forma parte muy orgullosamente de Instrumentos de la Esperanza, es nuestro investigador principal y sin el cual no podríamos darle legitimidad a todo lo que estamos haciendo de la manera tan profesional como lo hace él. Y también el de André Lacks, para que sepamos con quién vamos a estar haciendo esta entrevista. Entonces, Alejandro es un poco breve porque le estamos dando hoy el lugar a André, pero Alejandro es abogado, es investigador en genealogía y onomástica desde hace 25 años. Actualmente es el presidente del Comité de Genealogía y Demografía del CEDIJUN, y, como les decía, investigador principal de la Fundación Instrumentos de la Esperanza, y ahora quien ha hecho ya grandes entrevistas, ha hecho artículos, ha hecho películas. Realmente es una persona muy, muy versátil y muy conocedora del tema, sobre todo de la Shoah. André Lacks nació en 1950, fue profesor en la École Normale Supérieure de París, en la Universidad de París-Sorbonne y en la Universidad de Lille, donde estudió con Jean Bollack. Pasó la mayor parte de su anterior carrera, primero como profesor de griego y luego de filosofía antigua en la Universidad de Lille. Fue profesor titular de filosofía antigua en Princeton de 1991 a 1995 y pasó 4 años en la Universidad de París-Sorbonne entre 2007 y 2011, antes de retirarse en la Ciudad de México por motivos familiares. Actualmente da clases de filosofía antigua en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Fue miembro de Wissenschaft College de 1999 a 2000 y del Institut Universitaire de France de 1998 a 2008. Les quiero decir que, dado que esta entrevista es en vivo, tendremos oportunidad de recibir todas las preguntas y respuestas que quieran escribir en el apartadito este de Q&A o preguntas y respuestas, para que André pueda contestarlas al final de esta entrevista. Y también, para quienes no alcancen a ver la entrevista en vivo, podrán verla en Vimeo esta noche, cuando la hayamos ya subido. Así es que, pues, bienvenidos, Alejandro, André, muchísimas gracias por esta gran entrevista y adelante. Muchas gracias, Vivi. Buenas tardes a todos. Y demos inicio, Andrés, si te parece bien, a la entrevista. Y como todos los casos, hay que empezar por el principio. Por lo tanto, el 1 de noviembre de 1901 nace Shimon Lacks en Varsovia. ¿Cuál fue su preparación educativa hasta ingresar al Conservatorio de París? Buenas tardes a todos y gracias a todos y todas por organizar la entrevista. Entonces, la primera cosa es que, aunque Varsovia está en Polonia, realmente mi padre nació en Rusia, porque Polonia no se independizó hasta 1918. Y entonces la primera educación de mi padre fue rusa, y tengo todavía el certificado de su salida de la preparatoria, probablemente
del liceo, que era en Varsovia, pero hablando ruso. Y eso va a tener una cierta importancia para el futuro. Entonces, él hizo estudios de secundaria normal. Creo haber leído, porque tengo las notas, que no estaba especialmente un buen alumno. Y después entró a la universidad, no un buen alumno sí en idiomas, pero no en geografía, no en historia, no en mucho más. Entonces entró en la universidad para estudiar matemáticas, antes que nada. Y también tengo los documentos que muestran que tenía una licenciatura de matemática por la Universidad de Varsovia y de Vilno también, donde estudió 2 años. Y pues paralelamente, en un momento dado, entró en el Conservatorio de Varsovia. Entonces es muy claro que era como, no creo que dudo en su carrera, era como músico desde el inicio. Pero sí es una combinación interesante de matemáticas y de música. Y claramente a partir de 1919-20, él como abraza la carrera musical. Entonces, él la inicia en Varsovia, y después se va a Viena y París por motivos que podemos quizás barajar más bien que saber. Muy bien. De hecho, sobre este tema es donde quería yo abundar. Básicamente, me parece importante conocer un poco la influencia musical de Shimon Laks. Por eso quisiera preguntarte si Roman Stakovsky, Henrik Meller y Piotr Ritter, quienes iniciaron la formación musical de tu padre, ¿alguno de ellos marcó con mayor fuerza su influencia en la vida de él? Entonces, eso es una pregunta que no realmente investigué y puede ser interesante. No sé mucho sobre los tres, sé un poco. Entonces, es interesante. Rittel era más famoso como antisemita que como músico. Y era un antisemito como conocido, digamos. Y era colega ¿cómo se llama? Meller, que es, no, busqué un poco a saber algo de él. Él no sale en internet, en la red, pero todo apunta al hecho que sí, él era judío. Por las familias que tienen ese nombre, pero no sé nada de él. Statkowski, por otro lado, era un compositor reconocido y escuché hoy en la mañana para preparar la entrevista un poco de lo que escribió, porque sí se encuentra en la red. Y era básicamente él era un discípulo del famoso pianista Anton Rubinstein y había estudiado con Rimsky-Korsakov. Y entonces era una figura reconocida que de manera interesante nació como a la mitad del siglo XIX. Y en 1904 dejó de componer. Él componía cosas como en el de estilo post-chopinesco, como muchas mazurcas y
buena música, pero sí bastante simple, y dejó la música para dedicarse a la enseñanza. Entonces eso claramente es la tradición polaca después de Chopin, y también con la influencia rusa, Rimsky-Korsakov y todo eso, pero era básicamente un buen compositor. Entonces es interesante. De la música de los dos demás no sé nada, no encontré. En Rittel especialmente no sé qué compuso, y no sé qué tipo de influencia pueda haber tenido, pero debe haber sido la tradición polaca eslava. De hecho, en la obra de tu padre, mucho se habla, se siente y se escucha sobre Polonia, de tal manera que es tal vez más probable que Stokowski haya sido el elemento principal que lo haya influido. Pero bueno, Sí. Yo pienso francamente que lo que él aprendió en el conservatorio de Varsovia fueron las bases musicales de todo compositor y de todo dirigente, porque él estudió también. Hay un poco de ruido, no sé si en tu casa. No, es la fiesta aquí. Estamos en México, ¿sabes? Y en domingo, entonces hay ruido. Lo siento. No puedo hacer nada porque está así. Y entonces, pero yo creo que la influencia polaca mayor, digamos, sobre el joven Laks, fue más bien Szymanowski. Que como que era para él de manera clara un modelo y un interlocutor también. Yo tengo una carta de mi padre a Szymanowski, como debe haber sido en los años 23, 22, 23, eso no lo pude checar, donde él aclara su admiración por el segundo cuarteto de Szymanowski, y es muy claro que él se siente como un discípulo del gran maestro. Muy bien. No sé, decías que París tenía alguna historia detrás de la vida de Szymon Laks. ¿Nos pudieras compartir algo al respecto? No entendí la pregunta. ¿Qué París? La llegada a París de tu padre. Sí, entonces, bueno, la razón por la cual mi padre dejó Polonia debe ser dual. Él era judío, obviamente, y Polonia no era un lugar muy como acogedor para los judíos, y debe haber sido todo tipo de restricciones y de un ambiente no favorable. Eso es el negativo. Entonces no había razones fuertes, digamos, para quedarse en Polonia, cuando uno era un artista que estaba de todas formas atraído por lo que pasaba realmente en el mundo del arte, y eso en Europa era para un músico básicamente Viena y París. Entonces es la atracción de los lugares artísticos donde él podía como desarrollarse y competir y aprender que fue determinante. Entonces él pasó un año a Viena, del año de Viena no sé mucho, un año, y después llegó a París, que probablemente era la finalidad él quería estar en París por razones 26. Había toda una concentración de artistas mayores que eran en París, entonces era como New York, ¿no? Dime una cosa, París como tal representa la ópera prima de tu padre. Se trata de un poema sinfónico del cual no se tiene acceso, ya que no se cuenta con su partitura. ¿Tuviste alguna vez la oportunidad de escucharla?
No, entonces Faris es la primera ópera y la primera ópera perdida, hubo otras. Él la compuso con 23 años, entonces era todavía estudiante en Varsovia. Pero entonces no tengo idea y creo que no habrá manera de desaparecer realmente. Lo que es interesante es Faris, es qué tipo el tópico, ¿no? El tema. Entonces Faris es un poema de Mickiewicz, del gran poeta polaco Mickiewicz. Y Faris quiere decir, entonces es un poema sobre un noble polaco completamente loco que se va a Arabia y que frecuenta a los beduines y que está buscando la libertad. Entonces, está buscando la libertad del desierto árabe. Eso, y entonces él se hace reconocer como ¿cómo se dice? Como príncipe. Como príncipe por tribus beduitas. Y entonces es como un poema romántico a la un oda, se dice, a la libertad, ¿no? Un oda a la libertad completa. Y entonces eso se entiende muy bien en el ambiente de Polonia liberada del Imperio Ruso unos años antes, ¿no? En 1918. Y entonces es muy claro que es una obra que debe haber sido es un poema sinfónico, sin palabras, pero debe haber sido como una oda en su modo musical a la libertad también. Y eso dice algo de la relación profunda de mi padre con Polonia que nunca dejó, ¿no? Yo me recuerdo muy bien que él era francés desde mucho tiempo, vivía en francés y se volvió francés después de la guerra. Pero me dijo muy claramente que él se sentía de cultura polaca, Polonia era como un valor. Sí. La composición de tu padre fue vasta. Sus primeros 2 cuartetos para cuerda, su quinteto para instrumentos de viento, la sonata para cello y piano y su suite polaca para violín y piano conforman parte de la etapa temprana del profundo compositor y alumno de Pierre Vidal y Henri Rabaud. ¿Cuál consideras de todas sus composiciones de tal era en su vida que es la más representativa de su genio musical en el periodo de entreguerras? Oye, la respuesta es fácil porque se perdió casi todo, entonces tenemos realmente 2 o 3 cosas que sobrevivieron. Y entonces, una cosa quisiera decir a propósito de vasta, no es cierto que la producción fue vasta en un sentido común, digamos, de la palabra, porque los periodos en los cuales mi padre realmente compuso no fueron largas. Entonces tenemos que entre 24 y 39, son 15 años en su juventud, y después, muy escasamente después de la guerra, por razones que son como fácil de entender, y retomó la composición en 71, 2, y compuso 5 años más y lo dejó, por razones que vamos a ver también. Y entonces el periodo como activo, el periodo
como productivo, si contamos los dos juntos, es de 20 años, que no es mucho en la vida de un compositor, a menos de que uno sea Mozart. Entonces, pero dicho eso, mi pieza preferida es la sonata de cello, para cello y piano, pero es interesante que las dos que sobrevivieron, la más importante es que sobrevivieron, hay otras cosas, hay una sonatina piano, para clavecín y bueno, pero los dos más importantes son la suita polska, la suita polaca y la sonata para cello y piano, y los dos representan dos como orientaciones diferentes, porque la suita polaca es la herencia de Szymanowski, digamos, y mientras que la sonata por cello y piano es la influencia de Ravel, que es la otra influencia mayor sobre la música de mi padre, es evidente. Entonces, las dos piezas como representan las dos caras de la orientación musical de mi padre. Entonces es difícil escoger entre los dos, pero a mí me gusta, digamos, más, o yo creo que la sonata para cello es una pieza importante. Muy bien, pues si te parece bien, en función a dar un poco complacencia a tu gusto por la sonata para cello, en unos segundos más estaremos escuchando un segmento sobre el segundo movimiento de esta pieza, que pues realmente es muy representativa de la obra de tu padre. Perfecto. Pues tendremos que entrar indudablemente a un tema difícil. Auschwitz y Dachau son dos vocablos que nos transportan a los terroríficos campos de exterminio, de los cuales tu papá sobrevivió a partir de su arresto en 1941. ¿Cómo es que salvó su vida Shimon Lax gracias a la música? Bueno, entonces él lo cuenta, entonces él escribió después de salir del campo y de regresar a París, de donde había sido deportado. Él escribió un libro que se llama en francés Musique d'un autre monde, música de otro mundo, y en lo cual él básicamente cuenta la historia de su sobrevivencia. Entonces, hay tres
hay tres cosas que fueron determinantes. Él sabía las lenguas, entonces él conocía alemán, polaco, francés, entonces él era como podía comunicarse y ayudar a gente que no conocía, que no podía entender los idiomas. Él sabía jugar bridge y él era violonista y compositor. Y entonces básicamente la historia de su sobrevivencia tiene que ver con el hecho de que antes que nada faltaba un jugador para bridge en una mesa de alemanes. Y segundo, que cuando él dijo por suerte que él sabía algo de música, un compañero no judío que formaba parte de la orquesta le dijo, bueno, si sabes música, entonces quizás vas a poder sobrevivir aquí y te voy a ayudar. Y entonces él lo presentó a los alemanes y entonces como no solamente sabía tocar el piano, pero sabía componer también, él fue considerado como un recurso para alimentar la maquinaria del campo, que incluía una orquesta y la música. Y entonces, a partir de eso, fue miembro de la orquesta y después de varias como historias que él está contando en su libro, se volvió el director y él se quedó director por 2 años. Y básicamente es eso. Ahora bien, ¿cuántos elementos integraban esta orquesta? Entonces, eso no lo sé exactamente y no sé. Entonces, era, creo, algo. Entonces, básicamente creo que era alrededor de 30 personas. Pero un episodio muy macabro que mi padre está contando en el libro es que obviamente los músicos también mueren, aunque tienen más posibilidad de sobrevivir en esas circunstancias. Mueren por todas razones, porque son enfermos, porque son débiles, porque los alemanes deciden de deshacerse de ellos. Y entonces, un episodio que mi padre cuenta es que él tenía en un momento dado, entonces él tenía que escribir música para, vamos a hablar probablemente del tipo de música que él tenía que arreglar o transcribir o ese tipo de cosas. Pero había que contar con el hecho de que había miembros de la orquesta que podrían desaparecer de un día al otro. Y entonces había que escribir la música de manera que si uno faltaba o dos faltaban, el orquesta pudiera seguir tocando en la ausencia de los desaparecidos. Y entonces hay una manera de escribir música que se llama la odeón, que permite intercambiar las voces de manera que el orquesta sobrevive a sus muertos, para decirlo así. Entonces,
Eso es, no me recuerdo la pregunta. No, muy bien, muy bien. De hecho, quisiera complementarlo un poco, André. ¿Qué instrumentos tocaban? Entonces, eso que variaba también por las mismas razones, pero básicamente había violines, cuerdas, instrumentos de viento, trompeta, no sé cómo se llama en español, pero varios instrumentos y la batería, ¿no? La batería. Entonces, no había piano porque la orquesta tocaba básicamente al aire, a cielo abierto, y entonces los instrumentos eran como una mercancía en el campo, como cada otra mercancía. Y entonces, él describe en un momento dado cómo todo el orquesta fue como encantado de descubrir que ya había un cello que era disponible. Obviamente eso quiere decir que no había cello en un momento dado. Y el cello, ¿de dónde provenía? Bueno, provenía de alguien que probablemente había muerto el día anterior, que había traído su cello con él durante su deportación, y que el cello había como había sido salvado por los alemanes para que la orquesta pueda utilizarlo. Entonces, todo el trasfondo de la orquesta de Auschwitz está obviamente como nublado por muchas historias muy tristes. Y hay también un episodio bastante impactante que viene cuando los de Terezin están deportados a Auschwitz. Llevan consigo todos los instrumentos y los atriles, especialmente que tenían en Terezin, y ellos se van a la cámara de gas y dejan a la orquesta sus atriles, especialmente, que estaba faltando en esa ocasión. Entonces, eso para decir que la música no era una cosa muy simple de hacer. No, naturalmente. De hecho, hemos hablado de los integrantes de la orquesta, hemos hablado también en un momento dado de los instrumentos. Pero por otro lado, es francamente difícil imaginar el público de la orquesta. ¿Podrías comentar ante quién tocabas? Sí, entonces eso es más fácil de lo que parece. Entonces había dos, no se puede hablar de un público. La música era funcional en Auschwitz. Entonces, el orquesta básicamente era una orquesta que tocaba marchas durante la salida al trabajo de los prisioneros en la mañana, y que les acompaña cuando regresaban del campo y del trabajo para regresar al campo en la tarde. Entonces, eso era la función, digamos, oficial de la orquesta. Entonces no era público propiamente dicho, era la música que acompañaba la salida y el regreso de los trabajadores esclavos en el campo. Entonces, eso era como, ¿no? Un desfile viene con música, y la salida al trabajo viene con música, ¿no? Entonces, es una instrumentalización de la música, como se hace en muchas ocasiones. La música es parte de como de una ceremonia, en ese caso una ceremonia de índole un poco
diferente. Bueno, entonces, fíjense en eso con música militar, ¿no? Claro. Entonces, Eso es uno, pero al lado de eso había como pedidos de los alemanes, porque, como se sabe, los alemanes son muy como prendidos por la música y había varios tipos de pedidos de sus partes que podían ser de índole muy diferente. Entonces, unos querían escuchar, no sé, la canción que les recordaba a su país natal, y entonces, o canciones alemanes por ser alemanes, y entonces pedían a mi padre uno de transcribir la música o de reconstruir la música a partir de componer un arreglo para que se pueda cantar o ejecutar una canción dada. Por ejemplo, Berliner Luft es un ejemplo, o ¿cómo se llama? Me escapa el nombre, me va a revenir. Entonces, como a nosotros nos gusta escuchar canciones del país natal, ¿no? Entonces, había ese tipo de pedidos y había unos alemanes más cultos que querían escuchar a músicos como Mozart o como Bach o como no sé quién. Entonces, la única prohibición, y entonces organizaban pequeñas reuniones de vez en cuando para cumpleaños de los nazis, o de manera más privada, le pedían a los miembros de la orquesta de presentarse y de tocar algo. Y la única música prohibida era la música judía, obviamente. Y mi padre cuenta episodios bastante cómicos una vez estaba tocando, estaban, creo, tocando no en público, pero preparándose o repitiendo un quatuor de Mendelssohn, olvidando que Mendelssohn era judío, obviamente, y cuando un alemán entra y escucha la música que a él le gusta, porque es bella música, él debe inventar el nombre de un compositor alemán, en el sentido como cabal de la palabra, para no cometer error, ¿no? Entonces había posibilidad de tocar música que es música y obligación de tocar música que no era realmente música o música en un en otro sentido de la palabra. Entonces, sí. pues muy bien, debo suponer que tu definición de orquesta funcional también debería de ser analizada como un paralelismo en la orquesta de mujeres, que debo suponer que más o menos funcionó igual. Sí. Al término de la guerra en 1945, tu padre regresa a París. Muchos de sus manuscritos, como ya fue dicho, fueron destruidos, pero no así su cuerpo ni su espíritu. Lo que sí es que su música fue ya otra. Obras como La elegía de los pueblos judíos o El funeral retratan el trauma sobre su vida. ¿Cuál es tu visión de Shimon Lax, el padre, el hombre y el músico después de la Shoah? Mira,
Eso es una cuestión realmente difícil, porque sí hubo, no estoy seguro que la música se volvía diferente. Entonces, lo que sí pasa es que hay que decir que antes de la guerra, con muchos judíos, no se consideraba especialmente con judío, nada más era como al lado formaba parte de esos judíos asimilados, no era creyente, no era respetuoso de ningún de las ¿no? leyes, y entonces sí, el judaísmo era como en el aire, pero y había antisemitismo, entonces cuando hay antisemitismo uno se siente más judío que uno está forzado de sentirse judío, es un fenómeno muy común. Y entonces no hay, digamos, huella que yo conozca de una tendencia judía, específicamente judía en su música o en su actuación antes de la guerra. Creo que más bien era un polaco en París que por contingencia era judío. Después de la guerra, obviamente, entran unos temas judíos. Entonces, una de su primera obra después de la guerra, hay dos es bastante impresionante. En 45, cuando regresa a París, él compone su tercer cuarteto, ¿se dice? ¿O quatuor? Sí, cuarteto es correcto. Cuarteto, sí. Su tercer cuarteto que está totalmente dedicado a temas polacos. Y entonces es un cuarteto que está hecho con base a creo que identificaron 48 temas folclóricos polacos, por un lado. Y compone también 8 cantos judíos, música popular sobre temas y canciones judías. Y entonces eso lo interpretó como un homenaje a lo que se salvó, básicamente en términos musicales, de la barbarie nazis. Entonces hay Polonia que se salvó y hay una parte de la cultura judía que se salvó. Entonces hay una reivindicación como de lo que es importante, o que se vuelve importante, o más importante, obviamente, después del Holocausto de lo que era antes. Y también compone en una fecha que no conozco exactamente ese canto muy impactante, corto pero muy impactante, sobre un poema polaco que habla del funeral, que es un funeral que es el funeral de los cámaras de gas, ¿no? Entonces sí, y después también se vuelve más, una vez más, con la elegía a una temática judía. Hay que decir que después de la guerra, políticamente, mi padre se interesa mucho por la suerte de Israel, y es como cuando deja la música para escribir, para dedicarse a una especie de periodismo. Él toca muchos temas judíos, entonces la temática de la supervivencia del pueblo judío le
le ocupa, pero no se refleja necesariamente, o no, más bien no se refleja de manera visible en su música. Y de hecho es muy impresionante y como la mayor parte de la producción musical de mi padre después de la guerra es una música bastante que puede ser hasta cómica. Él compuso piezas muy como, sí, muy divertidas. Y entonces creo que hay que tener en cuenta que la música no es que la música es un arte en sí que no tiene necesariamente que ver con las preocupaciones políticas o otras de uno. Entonces hay como movimientos tristes, obviamente, en su obra también, pero el movimiento, la tristeza forma parte del lenguaje musical independientemente de lo que pudo ocurrir en una vida. Entonces pero es interesante porque, por ejemplo, una de su obra mayor después de la guerra, que compuso en 65, es un ópera bufa. Y entonces, y es muy divertido. Es una fábula sobre animales y todo eso, y a pesar de que es una ópera cómica, una ópera bufa, sí se puede, es a la misma vez una historia de la exclusión, de una exclusión. Y entonces uno puede decir, y creo que es cierto, que el hecho de que él toma como tema de una ópera bufa el tema de la exclusión, obviamente sí tiene algo que ver con el tema de la exclusión y por tanto de la exclusión de los judíos y por tanto que es una temática judía, pero sí y no. Es más complicado que eso, ¿no? Sí, queda muy claro. De hecho, Andrés, si te parece bien, en unos segundos hablamos de escuchar otra vez un segmento musical y precisamente la obra que has citado, que es Elegía de los pueblos judíos. Perfecto. O de los Shtetlach, ¿no? Como se acostumbra a decir esto en Yiddish. Vamos a escuchar un poco sobre esta obra. Sí. Pues ahora bien, entremos ya en plena posguerra, pero también no olvidemos el origen de Shimon Lax en cuanto a su variada obra. Si bien has dicho que no es vasta, sí lo es variada, porque es precisamente tu padre quien ingresa a la música del cine. ¿Nos pudieras decir qué obras
fueron las que pudiéramos destacar en ese campo del arte. Dices el cine, ¿sí? Sí, es correcto. Bueno, eso es una pregunta que me interesa mucho porque no sé nada de eso, no mucho de eso. Entonces, y la razón de que no se sabe mucho es que las hay pocas películas que o bien sobrevivieron o que se conocen, las partituras se perdieron. No, yo traté de buscarla, de cazarlas en Francia, pero no estuvo posible. Pero acabo de recibir hace 15 días, creo, por suerte, una carta de una chava que está trabajando en Radio Polonia y que están preparando un documental sobre la mafia judía en Chicago. Antes de la guerra, en los años 1920-25, y quieren presentar un extracto de una película polaca que se llama Sabra, que es obviamente el nombre de la nueva generación de los judíos nacidos en Israel. Y es una de las películas que sí sobrevivieron y por la cual mi padre compuso la música. No tengo idea, nunca la escuché, porque no tenía acceso a la película, ni sabía que existía, pero me prometió la responsable que me va a pasar el link cuando el documental salga, y entonces voy a ver. Yo pienso que era básicamente música, como se dice, para ganar su vida, ¿no? Entonces él componía para películas. No tengo idea de lo que es, y me gustaría mucho que se podría como investigar, y obviamente no era la parte más importante para mí, para no como difundir la música y las partituras y todo eso. Todo eso fue un trabajo muy largo que no hubiera podido hacer yo solo. El editor musical alemán que se encargó realmente de la recuperación de la música de mi padre, que se llama Frank Harders, que trabaja en Buse en Hawks en Berlín, fue determinante para eso. Pero nos ocupamos obviamente primero de la música, la música como compositor principal. Y ya que eso se está acabando, vamos a intentar ver lo que podemos hacer de la música de cine. Muy bien, André. Quisiera entrar entonces ahora al otro plano de tu padre, el plano literario. Tú habías citado Musique d'Entre Monde, que luego recibió el título de Melodías de Auschwitz. Constituye la memoria escrita del Lax. ¿Crees tú que las palabras allí plasmadas expresan lo que la música no logró transmitir? Sí, pues mira, como dije antes, yo no creo que la música realmente es complicado, pero la música no está hecha para necesariamente transmitir cosas, aunque lo haga tan bien. Pero la cosa es que la música transmite
como una elaboración que tiene que ver con la historia de la música misma y con los géneros musicales. Y entonces no creo que siempre, de manera general, que la música transmita realmente, o lo que ella transmita es difícil de describir. Pero entonces escribir con palabras y frases es algo diferente, obviamente. Y él quiso, de hecho, él dice como muchos otros deportados, él dice que una de las razones por las cuales él no quiso darse la muerte en el campo, que era posible, y que era posible porque saben que había como electrificación de los, ¿cómo se llaman? De los hilos, ¿no? Como entonces había que uno se podría como aventar a las paredes electrificadas y suicidarse. Y eso ocurrió. Entonces él toma la decisión no hacerlo, como muchos otros, para poder testificar de lo que ocurrió. Entonces es la idea que sí hay que ser testimonio. Y entonces de lo que ocurrió, de manera u otra. Y entonces saliendo del infierno, él escribe un libro en francés con un compañero suyo, René Coudy, que sale en 1948 y que es raro, forma parte también, es muy conocido eso, que hubo muchos testimonios y pocos lectores. Pero además de eso recibió un precio, el precio Verdad, se llama apreciar. Fue un libro que salió con el prefacio de un académico francés y escritor francés muy conocido, Georges Duhamel. Y bueno, y ese libro, como no tuvo ningún éxito ni nada, a pesar de ser premiado, pero era uno de los muchos libros que eran disponibles en los años 50 en el mercado y que no atraían la atención realmente, por razones que también están conocidas. Y después, no es que él salió después bajo el título de Melodía de Auschwitz, de Melodía de Auschwitz, pero más bien en los años 70, al final de los años 70, mi padre decide de reescribir el libro en polaco sin René Coudy porque ya no estaba como presente. Él lo buscó, pero no lo encontró. Entonces él decide reescribir el libro en polaco, dejando de lado cosas que ya no le parecen importantes y añadiendo otras cosas que sí le parecen que deben estar dichas con la distancia de 30 años después de los eventos. Y ese libro tiene otro título. El título polaco quiere decir algo como Playing in Auschwitz. Y entonces era difícil de traducir porque playing, jouer, es demasiado como trivial, ¿no? Es el juego, es tocar y jugar al mismo tiempo, y no era conveniente para el título. Entonces yo escogí el título de Melodía en Auschwitz para
para borrar un posible equívoco. Pero entonces los dos libros son parecidos, obviamente, con el material, pero diferentes y suficientemente diferentes para que una historiadora francesa que se llama Annette Becker me dijo una vez que sería interesante desde el punto de vista histórico de tener las dos versiones al lado, y eso nos condujo a reeditar los dos libros en una traducción francés por el libro polaco y en el original francés por el libro francés. Antes que nada en una editorial francesa, y un año después salió prácticamente el mismo volumen en México, porque ya que estaba como en México desde hace tiempo, tuve la oportunidad de encontrar la editorial Herder que fue interesada en publicar el volumen. Y eso explica que el volumen como reúne los dos textos. En la obra, ya sea la original en francés o la subsecuente en polaco, tu padre cuestiona quién reproduce música aquí, el verdugo o las víctimas. ¿Acaso pudo tu padre responder ese planteamiento? Sí, bueno, entonces lo que hacían la música eran los condenados, las víctimas. Había alemanes nazis, muy nazis, que eran muy buenos músicos, y también, porque no solamente muchos alemanes aman la música, pero también la practican, y es el caso de un verdugo de los más terribles que se llama Perry Broad, y que era, según la descripción que da mi padre, un acordeonista absolutamente fantástico. Y entonces los verdugos también tocaban música. Había una cierta... Hay que entender que, entonces, verdugos y víctimas, como se sabe, es un tema... Eso sí es un tema difícil, porque no podías sobrevivir en Auschwitz si no formabas parte de la maquinaria del campo. Entonces, había judíos que estaban como asesinando a judíos, ¿no? Bueno, entonces cuando eras un músico, la tarea era un poco más fácil, pero eso no quiere decir que no había complicidad a un cierto nivel entre los verdugos y las víctimas. Eso es la zona que Primo Levi describe como la zona gris. Es una cosa que no es fácil distinguir entre blanco y negro. O es fácil y no es fácil al mismo tiempo. Entonces la respuesta a la pregunta es los dos, en un cierto sentido, y eso forma parte obviamente del trágico de toda la historia. Entremos entonces ahora francamente ya la época de la posguerra, por cuanto a que dos composiciones de tu padre fueron premiadas. El cuarto cuarteto para cuerdas, que fue merecedor del gran premio en la competencia Quatuor de Lis en 1962, y el concierto da cámara, por el cual recibió el gran premio de Yvon Levat en 1964. Ambas obras lograron el gusto del público y encumbraron al compositor como un músico pleno, serio y avanzado en técnica y en composición. Sé que tocas un instrumento musical.
¿Tuviste la oportunidad de convivir con tu papá ejecutando sus piezas? Entonces, hay realmente dos preguntas en una. Entonces, para empezar con la primera, los premios. Hay que decir que los premios, fue un poco como el premio del libro, ¿no? Entonces, sí fue premiado, pero sin consecuencias ninguna. Y la razón de eso es muy interesante, sin consecuencias ninguna, es decir, que no fue ejecutado después en las salas de conciertos, no fue retomado en el radio, o muy escasamente, pero muy, muy escasamente. Entonces no fue así como mi padre era un compositor reconocido, mucho menos después de la guerra que antes de la guerra, porque es muy claro que antes de la guerra formaba parte de la generación de la nueva generación de músicos. Hubiera sido un músico como destacado a un cierto nivel, pero formaba parte de un grupo de músicos que sí eran como realmente buenos compositores. Y él se quedó buen compositor después de la guerra, pero sin futuro, para decirlo así. Y la razón de eso es que la música la historia de la música se dirigía por otro lado. Era el post-dodecafonismo, era el inicio de la música concreta, de la música electrónica, de la música, de todo tipo de músicas, de la música silenciosa, de Cage, de los experimentos y todo eso. Y eso era un tipo de música en lo cual mi padre absolutamente no creía. Y de hecho, y entonces era la escuela de Darmstadt, la post-serialismo y todo eso. Y en esa música mi padre nunca entró. Y hay que decir que eso fue, yo lo admiro mucho por eso, pero, porque él no creía que ese tipo de música tenía futuro. Y en un cierto sentido, creo que tenía razón. Entonces, que la música actual contemporánea está regresando a formas musicales que ya quieren deshacerse de todo el experimental que fue, en cierto sentido, en cierta orientación interesante o hasta buena música, pero que no, por lo menos estoy compartiendo ese juicio. Y es muy interesante que se redescubre ahora miles de compositores que por razones históricas no pudieron ser como presentados al público porque fueron deportados, porque se perdió todo, porque fueron ejecutados. Y entonces una parte muy importante de la obra histórica de los historiadores de la música que se interesan al periodo del siglo XX es rescatar a toda una familia de música o a todo un aspecto de la música que fue completamente destruido o ignorado, por un lado por los hechos históricos, pero también dado a causa de la dominación de las escuelas, de la historia, del giro de la historia musical después de la guerra. Entonces, para decir que, todo eso para decir que mi padre como un compositor, a pesar de ser premiado, no fue escuchado. Y es desde como ahora encontré Frank Harders, por el editor actual de la música de mi padre hace 20 años,
y tomó realmente 20 años para que hubiera unos CD para que grupos, cuartetos, músicos, dirigentes jóvenes se interesarían a esa música, y la música está retomando un poco a su nivel una cierta presencia, especialmente en Polonia, en Alemania. Eso todavía no tocó Francia, por razones que son ligados con con la organización francesa. Pues entonces todo eso es un paradojo, el ser premiado y el ser no tener un interés público manifiesto probablemente. Pues, ¿qué te parece si escuchamos un poco más de la música de tu padre? En esta ocasión, una de sus obras más conocidas, que es el cuarteto número 4 para cuerdas, y escucharemos una porción del tercer movimiento de esta obra. Perfecto. A pesar de sufrir la peor de las guerras, tu padre intitula a otra de sus obras literarias Ma guerre pour la paix, Mi guerra por la paz, que vio la luz al término de sus días. A pesar de todo, ¿podrías afirmar que encontró la paz en sus escritos y en su música? La respuesta es seguramente no. Entonces, en la música no, porque al final la dejó. Y la dejó en 67, es decir, es en después de la guerra entre Egipto y Israel, que le impactó muchísimo, porque para él era el regreso del antisemitismo duro. Entonces él se sintió como personalmente atacado por la amenaza de destrucción de Israel. Y a partir de ese momento, él se volvió como muy combatante y polémico. Entonces él tenía intereses literarios y él estaba muy interesado en la cuestión de los idiomas, especialmente. No sé si tenemos tiempo de hablar de eso, pero y escribió mucho sobre la lengua polaca, sobre el periodismo, lo que hace el periodismo al idioma, y bueno, pero se volvió como
mucho más tajante en cuestiones políticas, y él se puso a combatir básicamente el antisemitismo por todos lados, y denunciando falsedades, ¿no? Entonces él es un heralde de la verdad, y eso no le dejó en paz hasta su muerte, porque la última parte de su vida, entre 67 y 83, murió en 83, es el inicio del regreso del antisemitismo que estamos viviendo todavía hoy en día, y que se puso obviamente mucho peor de lo que era en esos años, pero sí ya vivió los primeros atentados en París contra sinagogas, y él dice muy claramente en uno de sus escritos, él escribió en polaco, todo lo que escribió, los 7 pequeños libros es como una, ¿cómo se llama? Un journal. Como un periódico, digamos, se entrega. No, un diario, ¿no? Un diario, más Un bien. diario. Era un diario. Entonces era como un diario, una mezcla de cartas y de diario, de reflexiones y todo eso. Y él dice en uno de sus libros que él ya no sale de su casa porque tiene miedo, simplemente. Entonces había ya estábamos en una atmósfera donde los judíos iniciaban en los últimos años, no sé si saben, pero la inmigración judía desde París se volvió bastante fuerte. Y entonces no era el caso en los años 80, pero era el inicio de algo que se... Entonces la paz no. La única paz que tuvo, creo, es que me había puesto al mundo, era muy contento, feliz de eso, y entonces, pero no, era un hombre bastante inquieto, que no lo mostraba porque era muy, muy divertido, sabía reír, pero en el fondo creo que nunca lo dejó en paz su historia, ¿no? Entonces es algo que él no quería él no quería cargarme con esa historia. Y eso le soy muy, muy reconocido por eso, porque conozco a gente de mi generación que fueron como destruidos por sus padres por las historias terribles que habían vivido, pero que no tuvieron la delicadez de no envolver demasiado a la generación que había puesto al mundo, ¿no? Y entonces me sentí muy, muy, muy libre, y de hecho no compartimos las mismas opiniones políticas. Yo pensé desde el inicio que Israel no estaba actuando bien políticamente en frente de los palestinos, y él no veía eso porque él era al último, con Shabra y Chatila, empezó a ver que los judíos no son necesariamente como tendrían que ser en el mejor de los mundos. Pero bueno, entonces tuvimos discusiones y disensiones políticas. Muy, 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 muy claramente era muy preocupado con el futuro, con razón. André, vamos a hacer un par de preguntas ya más íntimas de tu vida, de tu persona. ¿Cómo es que llegas a México? Bueno, entonces ya es mi mujer, dicen que la tercera es la vencida, entonces yo acabé con una tercera mujer que era mexicana, y me invitaron, de hecho, una buena amiga mía que estaba trabajando en la UNAM, me invitó
a dar una serie de conferencias en 2001, creo. Y en ese tiempo no hablaba para nada español, entonces di mis conferencias, mis pláticas en francés y había una traductora simultánea. Y entonces la persona que me invitaba conocía a Nuria y que estaba trabajando en una imprenta en ese tiempo y la invitó a servir de chofer y así acabó. Muy bien. Empezó. Otra pregunta íntima, pero esta es casi entre tú y yo. Ambos somos hijos del Holocausto. Mi padre perdió un ojo y perdió también a mi abuela en la guerra. Y yo gané el hecho de haber investigado mucho sobre el tema. ¿Cómo se relaciona André Lacks con el hecho de ser hijo del Holocausto? Mira, como te dije, yo no... mi padre no me cargó con eso. Entonces no estaba como disimulando nada, pero no estaba platicando tampoco, o muy como de lejos. Y como los jóvenes son los jóvenes, yo no me preocupaba mucho, sabía que existía, obviamente, desde muy joven, pero también el entendimiento de lo que pasó realmente no me llegó hasta mucho más tarde. Es un desarrollo normal, entonces los jóvenes saben algo, pero saben sin saber. Y entonces entender lo que pasó realmente fue como para mí también un descubrimiento. De hecho es interesante porque una parte de mi trabajo fue realmente salvar la memoria de mi padre, no del lado del Holocausto, pero del lado musical. Era mucho más importante y creo que es lo que él quería, porque yo creo, cito en el postfacio que hice para su libro, yo cito a una frase bellísima de, ¿cómo se llama ella? Me escapa el nombre. Entonces, ella dice, todos piensan que vengo de Auschwitz, pero no, yo no vengo de Auschwitz, yo vengo de Viena. Y entonces esa disociación entre lo que uno quiere ser y en ese caso compositor de música, viviendo para la música y creyendo que la música es la cosa más bella del mundo, y la disociación entre eso y digo lo que ocurrió, que es lo que ocurrió, fue una parte importante de mi propia relación a la obra de mi padre y a la personalidad de mi padre. Y aunque sepa que las dos historias están como muy íntimamente conectadas, yo insistió más en lo que se salvó de que lo que amenaza de perecer, ¿no? Para decirlo así. El nombre de Shimon Lacks se inscribe junto con los de Arthur Berger, Carlos Chávez, Ernst Krenek, Maurice Ravel, que lo ha citado, y Alexander Tansman. Todos neoclásicos, todos magistrales. A nombre de Instrumentos de la Esperanza, la fundación dedicada al rescate de instrumentos silenciados por la bestia nazi, deseo agradecer esta entrevista, que en términos musicales, si así me lo permites, ha sido molto vivace y con un finale vibrato. Quisiera agradecértelo, André, la verdad es de que ha sido una gran experiencia y después de las palabras de Vivi habremos de ver también un video promocional de nuestra fundación. Vivi, adelante. Sí, no, pero déjenme decir algo de mi agradecimiento. Era muy, muy padre
Y te agradezco mucho a ti, Alejandro, de haber tomado el tiempo y el interés por eso, y también por la manera en la cual se realizó la entrevista. Me parece muy, muy prometedor. Bueno, pues yo me sumo a ese agradecimiento de André para Alex. Creo que fue una increíble entrevista. Y André, obviamente, muchísimas gracias a ti por la candidez y con la honestidad con la que contestaste todo. Gracias por permitirnos entrar a ese mundo. Realmente esto ayuda muchísimo a seguir entendiendo qué es lo que pasó durante esta etapa, pero sin olvidar que ante todo seguimos siendo seres humanos que necesitamos ver la vida como tal, ¿no? Y no nada más ligados a lo que fue la Shoah. Bueno, pues nuevamente a nombre de la Keilah Ashkenazi y de Instrumentos de la Esperanza, les agradezco muchísimo a ambos y efectivamente vamos a pasar un pequeño video, de verdad dura 1 minuto y medio, pero habla sobre la labor que estamos haciendo y para la cual este tipo de entrevistas estamos buscando para lograr nuestro objetivo. Entonces, muchas gracias y video, por favor. Hasta luego a todos. Muchos hemos visto museos y películas que nos sensibilizan sobre el Holocausto. Sin embargo, muy pocos han podido escuchar un testimonio de viva voz de algún sobreviviente. Lamentablemente, cada día esto es y será más difícil, pues el tiempo pasa y muchos de ellos ya no viven o han perdido sus facultades para compartir su testimonio. Sin embargo, existe algo que puede dar voz a estos testimonios y que trascienda las barreras del tiempo. Todos sabemos que la música está arraigada a la historia del pueblo judío y en el Holocausto. Muchos músicos tuvieron que sufrir con sus instrumentos las atrocidades de esta etapa. La mayoría de estos instrumentos viven abandonados o como un recuerdo apilados en casas. Instrumentos de la Esperanza es un proyecto dedicado a encontrar instrumentos relacionados con sobrevivientes que serán restaurados por expertos a fin de inmortalizar su historia y reincorporarlos en una orquesta que dé voz a esta historia. Imagina qué forma más clara de brindar homenaje a aquellos sobrevivientes que padecieron junto con su música, que regresarle la voz a sus instrumentos. Es momento de componer la armonía del mañana, ya que las partituras del futuro se alimentan de las memorias del pasado. La esperanza está en todos lados. Ayúdanos a encontrarla. Si conoces a alguien que tenga un instrumento o posees alguno, contáctanos o ayúdanos difundiendo. Instrumentos de la Esperanza. Bueno, pues muy bien. Con este cierre, también damos cierre a este gran evento. Muchísimas gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta la próxima. André, esperamos, vamos a dar la primicia de que hay un extraordinario documental en el cual participas, que se llama Los Tres Hijos. Más adelante les contaremos de qué se trata, pero lo tendremos nuevamente a un té. Pedimos perdón por la intromisión. Pedimos a todos quienes estén interesados de ver esta entrevista de nuevo, empleen la herramienta, la plataforma de Vimeo, a donde estará en el canal de la Keilah la posibilidad de volver a ver esta entrevista tan interesante, a la cual nuevamente agradecemos, André. Pues, claro. Muchísimas gracias a todos y todas. Muy bien, cuídense mucho todos, muchísimas gracias. Igualmente, y perdón de no haber podido responder a todas las preguntas, pero... La verdad es que contestamos casi todas, realmente. Si alguien está interesado, me pueden escribir, con mucho gusto. Fantástico, muchísimas gracias. Claro que sí.